Nos están acompañando hoy transmitiendo desde La Calera, Colombia. Bienvenidos. La palabra de hoy se llama las cosas que no son como si fueran. Y tal cual está escrito en Romanos 4:14. Vamos a leerlo un momentico. Lo voy a leer en la versión de Reina Valera. Dice, Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre a muchas gentes delante de Dios a quien creyó. Ahí le estaba hablando a Abraham, estaba haciendo, a pesar de que están Romanos, ahí está haciendo referencia a Pablo de lo que Dios le había dicho a Abraham. Sigue diciendo, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Aquí Dios nos está dando un ejemplo importantísimo. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Y nosotros somos sus hijos y como sus hijos debemos seguir el ejemplo. Esto va en doble vía, porque se puede utilizar o para bien o para mal. ¿Y en qué sentido? Los invito a los que no han escuchado la enseñanza que dimos sobre ponte de acuerdo con Dios, sobre cómo nuestras palabras deben estar de acuerdo, nuestros pensamientos y nuestro corazón con las palabras y lo que Dios dice de nosotros, piensa de nosotros, etcétera. Les invito porque tiene relación con esa palabra. ¿Por qué digo que puede tener doble vía, llamar las cosas que no son como si fueran? Porque nosotros tenemos un poder que no nos llegamos a imaginar cada vez que hablamos. Y cuando nosotros empezamos, y esto no es nueva era, ni se debe tomar como lo toma la nueva era, en la cual hay una cantidad de cosas que tienen parte bíblica, pero parte que no lo son. No, no me quiero referir a eso. Me quiero referir al hecho de que te pongas de acuerdo con todas las promesas que Dios tiene de ti y empieces a llamar las cosas que tú no estás viendo en tu vida como si ya fueran un hecho. ¿Cómo las vas a llamar? De muchas formas. Simplemente puedes estar dando gracias por las promesas de Dios. Y voy a poner un ejemplo. Gracias, Señor, porque tú me has dado una vida abundante. Gracias porque me has sanado, me has restaurado, me has restituido. Gracias, Señor, porque me has puesto por cabeza y no por cola. Esa es una forma de llamar las cosas que no son como si fueran. Y al llamarlas, las estamos trayendo a nuestra vida, las estamos haciendo una realidad, es un principio de reino. Aparentemente es algo muy sencillo, pero es un principio del reino de los cielos. Otra forma de llamarla, o sea, una forma es dándole gracias a Dios, otra forma es proclamándolo sobre uno mismo. Voy a poner un ejemplo. Yo soy una mujer próspera, exitosa, las bendiciones me persiguen, etcétera. Son ejemplos que estoy dando de cómo podemos llamar las cosas que no son como si fueran. La forma más poderosa es ponerlo en las palabras y en las promesas de Dios, porque Dios no miente. Y Él dio esas promesas no simplemente para estar en escritos en la Biblia. Él Haz las que bajo dio, hasta el 3. Él las dio para que nosotros nos apropiáramos de ellas y utilizáramos las estrategias de la palabra Buenas. unido unido a esta parte. Por favor, las personas que tienen abierto el micrófono, les agradezco si lo silencian. Muchas gracias. Continuemos. Entonces, estábamos hablando que hay muchas formas de llamar las cosas que no son como si fueran, pero de las más poderosas es simplemente hacerlo con base en las promesas de Dios y apropiarnos de las promesas de Dios. Y esto es un principio de reino, vuelvo y lo digo, del reino de los cielos. No es simplemente algo que se nos ocurre, no es algo simplemente positivismo, no, es un principio de reino que nosotros como hijos de Dios tenemos todo el derecho de utilizar esos principios de reino porque somos los que tenemos la autoridad divina, el legado divino para utilizar. Pero yo decía al principio que esto tiene doble vía. ¿Por qué tiene doble vía? Porque así como podemos llamar las bendiciones de Dios, también podemos llamar cosas a nuestra vida que no nos corresponden. Voy a poner un ejemplo. No, es que la pandemia está terrible, es que las personas, la situación económica.
de una u otra forma, así no fuera la realidad, están llamando cosas que no son como si fueran. Un dolor de cabeza, uy, no, terrible, eso fue que de pronto, ¿qué tal que me vaya a dar una trombosis? ¿Qué tal que no sé qué? Eso es llamar las cosas que no son como si fueran. O sea que esto obra en doble vía. Por eso les pido y los invito que sean muy sabios para hablar, que seamos, porque eso es un proceso, el aprender a hablar y el aprender a hablar conforme a como Dios quiere que hablamos. Porque si bien la palabra muchas veces nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca, de que cosecharemos lo que digan nuestras palabras, etcétera, es un proceso aprender a hacerlo, porque muchas veces uno se queda callado tratando de no embarrarla diciendo cosas negativas o poniéndose de acuerdo con cosas hartas y uno se queda callado, pero así tampoco funciona. Ahí vas en la mitad de la tarea. La otra mitad, o sea, la primera mitad es no ponerse de acuerdo con cosas que no están conforme a la bendición que Dios tiene para nosotros sus hijos. Pero la otra parte de la tarea es empezar a ponernos sí de acuerdo y a hablarlo. Importantísimo, a hablarlo, a llamar las cosas que no son como si fueran. Y ese mismo ejemplo nos los dio Jesús. Vamos a poner varios ejemplos. ¿Se acuerdan cuando Jesús, con la historia de Saulo cuando se convirtió en Pablo? Jesús ya lo veía como Pablo, no lo veía como Saulo, el perseguidor de los cristianos, lo veía como el Pablo, el hombre ungido, revelado en la gracia, que le fue dado el ministerio de llevarle el conocimiento de Jesús a los gentiles. Él lo llamó de Saulo, él lo veía era ya como Pablo y lo hablaba como Pablo. Lo hablaba como ese hombre donde le dijo, lo posicionó y le dijo, tú vas a llevar mi palabra a los gentiles. Otro ejemplo de la Biblia donde se llaman las cosas que no son como si fueran. La historia de Gedeón. Si no la conocen, qué rico esa otra tareita de que la busquen en la Biblia. Gedeón era bastante acobardado. Y cuando Dios se le presenta, eso está en el Antiguo Testamento, Dios le dice, hombre esforzado y valiente. Y Gedeón quedó como que plop, ¿a quién se está refiriendo? Si eso no va conmigo. Pero Dios sí ve las cosas que no son como si fueran. Y termino con esto. Hay una versión muy bonita de esta misma palabra que estamos dando de Romanos 4:17, que me parece una revelación y algo de lo cual tenemos que apropiarnos. Y dice, ahí no dice en esa palabra, no dice, llama las cosas que no son como si fueran, sino dice, llama las cosas que no son como son. ¿Y a qué me refiero de que es revelado? De que realmente nosotros muchas veces nos dejamos guiar por nuestros sentidos físicos y el mundo físico en el cual estamos viviendo. Y resulta que realmente esa no es la verdad. Nosotros somos seres espirituales. Estamos en un cuerpo material, en un mundo material. Pero nuestra ciudadanía es una ciudadanía divina y es una ciudadanía espiritual, donde la verdad es completamente diferente a lo que estamos viendo acá. Entonces, cuando dicen, llama las cosas que no son como sí son, es realmente que esas bendiciones son bendiciones ya otorgadas a nosotros, ya son dadas, ya son propiedad del reino, ya son principios divinos. Entonces, cuando uno está profetizando, yo soy sano, así tenga el dolor de cabeza más terrible, no está diciendo mentiras. Nos estamos poniendo de acuerdo que en el reino de los cielos, en la ciudadanía divina, en todo lo que se nos ha otorgado por la sangre de Jesús, nosotros somos sanos. Entonces, la invitación es a posicionarnos y si han venido siguiéndonos tanto en los devocionales que Yadira y Juan Carlos tan hermosamente por dirección divina nos han estado regalando, como en las enseñanzas que hemos venido dando en los últimos tiempos, son enseñanzas de posicionamiento de reino, de posicionamiento divino, de no sujetarnos a vivir conforme a los parámetros del mundo y mucho menos ponernos de acuerdo con los parámetros del mundo, porque créanme que nuestra ciudadanía no es de acá. Y en la medida que uno va cambiando el chip en su mente y en su corazón y se va interiorizando esas verdades divinas, créanme que la vida se les hace más fácil y empiezan a fluir en el espíritu. Y era como hablábamos, no hemos podido volver a grabar esa enseñanza que dimos hace tal vez 15 días sobre el Padre Nuestro, donde dice, una parte del Padre Nuestro dice, venga a nosotros tu reino,
y hágase tu voluntad así en la tierra como es en el cielo. Venga a nosotros tu reino, es decir, ¿qué hay en el reino de Dios? En el reino de Dios hay libertad, hay plenitud, hay paz, hay milagros, fluye, es un reino espiritual. Y estamos diciéndole, queremos vivir eso aquí en la tierra, no el día que terminemos, que muramos y nos reunamos con Dios, no, queremos vivirlo aquí en la tierra. Y fue una oración y un empoderamiento dado por Jesús, que fue el que dio la oración del Padre Nuestro. Y dice, hágase en la tierra como en el cielo. ¿Cómo es en el cielo? Entonces empecemos a posicionarnos en la visión, ¿cómo es en el cielo? En el cielo, si hay una dificultad económica, ay, no, terrible, y entonces el arriendo o la casa o lo que sea. No, allá en el cielo, para que se haga acá en la tierra, allá en el cielo no hay escasez. Entonces empezar a cambiar un chip. Y les cuento que con la ayuda del Espíritu Santo, Él va dando la revelación y el empoderamiento tan especial que uno empieza a vivir una vida diferente. Uno empieza ya a vivir los principios del reino, los principios del reino de los cielos, los principios otorgados que nos corresponden por derecho propio, por herencia propia. Pero todo empieza con empezar a empoderarnos y a cambiar el chip de la forma de pensar y en cooperar con el Espíritu Santo, en pedirle esa revelación y en permitir que Él en nosotros haga esos cambios para que ya no sigamos viviendo conforme a cómo se está viviendo actualmente en el mundo. Y este es un llamado muy especial. Este cimbronazo que ocurrió con la pandemia, que puso de cabeza a todo el mundo, yo lo veo como un llamado muy especial para sus hijos, para los hijos de Dios. ¿En qué sentido? En que eso es como ya una campanita de posiciónense, posiciónense como hijos de rey, posiciónense en los principios espirituales, porque créanme que los hijos de Dios están por ser tremendamente levantados, pero si no están preparados, pues eso es como cuando uno le dan una gerencia y la persona no está preparada para ser gerente, se quema. Entonces, empiecen a posicionarse en esos principios de reino, en esas verdades divinas. Aparentemente parecen cosas muy fáciles, muy bonitas y que simplemente para levantar el ánimo, no, son verdades divinas. Tienen poder, tienen autoridad, han sido delegadas, han sido instruidas en la palabra, dadas por Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros nos empoderemos y lo que venga de aquí en adelante, porque pues no sabemos qué más van a pasar, pues están escritas muchas cosas acerca del fin del mundo, sus hijos estemos bien paraditos para que eso no nos cimbronee y que sea al contrario la mejor etapa de nuestras vidas para recibir las bendiciones, porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos ciudadanos del mundo y estamos bajo principios de reino. Entonces, esa era la palabra que tenía para hoy. De verdad que me agrada mucho compartir con ustedes. Y bueno, si tienen algún testimonio, antes de que oremos, o sea, hoy vamos a invertir un poquito la digamos, la metodología de la enseñanza y vamos a compartir primero los testimonios y ahí sí vamos a orar tanto por las peticiones personales como por ese empoderamiento que el Espíritu Santo nos está llamando a que lo tomemos, que nos pertenece. Entonces, si quieren abrir sus micrófonos, si alguien tiene un testimonio, qué bonito, que lo comparto con los demás. Yo tengo un testimonio, Sandrita, y es que ayer pues fui a la EPS y entonces estaba esperando la noticia del banco. ¿Se acuerdan que pues fui favorecida para una rebaja en el pago de la camioneta? Y bueno, se pagó, pero después yo le dije a la doctora, bueno, doctora, ahora del Paz y Salvo, no, ahora tengo que esperar la aprobación del banco. Y bueno, eso fue en agosto, pasó septiembre y en la madrugada de ayer, el Señor me puso a orar por el banco y yo oré, bueno, Señor, oré sobre lo que ya está hecho. Señor, gracias que eso ya está hecho, eso no se vuelve atrás, yo sé que eso ya está pago y me van a dar el Paz y Salvo. Entonces ayer la doctora me llamó para que pasara al banco por el Paz y Salvo. Y curiosamente el testimonio es porque habían 5 personas para atender en asesoría y la asesoría es un poco lenta. Yo llamé a Juan Carlos y le dije, ayúdame a orar porque está lento la asesoría. Y Juan Carlos oró y a los 2 segundos se paró una niña y me dijo, ¿usted qué necesita? Y le dije, ay, mira, necesito un Paz y Salvo así asado. Y él me dijo, ay, regálame su cédula y ya la revisamos. Entonces me dio como los daticos y me impactó la gracia de Dios que me favoreció que me atendieran. Había gente adelante mío, pero la gracia de Dios hizo que me atendieran de primeras.
Entonces le agradezco Amén. mucho a Dios que cosas tan pequeñitas, pero uno ve el favor de Dios sobre la vida de uno, dejando a otros compañeritos al lado, pero la gracia de Dios lo favorece a uno poniéndolo por cabeza y no por cola. Entonces me pareció tan bonito eso. Eso Así quería es. compartir el poder de Dios en la oración. Genial. ¿Algún otro testimonio? Sí, Sandrita, buenas noches. Yo también quiero dar un testimonio muy bonito acerca, tú preguntabas hoy acerca de mis padres. Mi padre tiene POC y esta semana, iniciando semana, hablaba con Yadira y ella me preguntaba acerca de mi padre. Yo le decía que estaba muy ansioso, que realmente, pues sí, él realmente en el día se fuma un cigarrillo, la mitad de un cigarrillo, pero es muy ansioso. Ella oró. Y mi padre le ha cambiado su cara, él es otra persona, se ve realmente el aspecto tan diferente, está un poco más tranquilo y hoy salimos un momento con él y realmente es otra persona, o sea, ya realmente se mueve un poco más, está alegre y pues realmente yo quiero dar las gracias por la oportunidad de estar con ustedes y porque cada vez que me uno a ustedes, que me estoy como pidiéndole a Dios que cada vez que ustedes me alimenten, yo realmente lo reciba y lo transmita a mi familia y siento mucha alegría, por eso quería transmitírselo. Muchas gracias, Yadi, Sandrita, Juan Carlos y a todo el grupo, porque sí que eso es una cadena muy bonita. Muchas gracias. Gracias, Nancita, por compartir. Gloria a Dios. Bueno, yo les quiero compartir dos testimonios. Uno es con respecto a mi madrecita. Ella tenía, mejor dicho, mi mamá hace 80 años que no se ha tomado unos exámenes de laboratorio, por ejemplo. Cerca, yo calculo unos 5 o 6 años. eh, y resulta que Dios permitió una situación para que, y los tenía autorizados por la EPS desde hace rato, y Dios permitió una situación para que mi mamá se tuviera que tomar los exámenes. Ella no había querido salir, ella fue muy juiciosa en la pandemia, etcétera, solo hasta ahorita que ya liberaron el aislamiento, pues los llevé para la finca, etcétera. Bueno, conclusión, ¿cuál nos vimos para que mi mamá pudiera ir a tomarse los exámenes que ya estaban autorizados? Y ella decía que ella no iba a ir por allá, que no, porque ella estaba en su casita, que ahí no le pasaba nada, etcétera. Bueno, pero conclusión, ella se armó de valor, fue una victoria para mi madre. Se armó de valor y teníamos la cita a las 6:40 de la mañana para tomarle todos los laboratorios de rutina. Llegamos muy temprano, llegamos a las 6:10 y yo la dejé en el carro con Juan Carlos y me bajé rápido a preguntarle al señor de la IPS, al portero, le dije, mire, mi madre tiene a las 6:40, ¿será que la pueden atender antes? Y fue impresionante cómo Dios movió todo, dijo, no hay problema. Le dije, pero voy pidiendo yo la ficha, entro yo primero, bajo mi madre, no, tráigala, tráigala y súbala directo al segundo piso. Y así fue, mi mamá de una vez para el segundo piso, y en el segundo piso yo me di cuenta que la doctora no le había pedido un examen adicional de otras pruebas que yo quería pedirle, y me di cuenta fue en ese instante. Entonces yo dije, ay, Dios mío, tras de con mi mamá no quería venir y ahora hay unas pruebas que faltaron. Entonces cuando ya me tocó pasar a la ficha, ya estábamos en el segundo piso, mi mamá sentadita como una reina, había solamente 4 personas, ella tranquila porque no había un sitio muy agradable. Pasé yo a pagar el copago y a la orden, y le digo ya a la señorita, mira, ustedes me pueden hacer un favor, yo quiero tomarle a mi madre otros exámenes, no importa que me toque pagar los particulares, pero es para no llevarla a otro laboratorio ni volverla a traer ni nada. Y la niña me dice, no, tranquila, la niña de ahí me dice, yo se los autorizo y simplemente me paga doble copago y le sale más barato. Yo que, o sea, ya de por sí era un logro de que así me tocara pagar los particular, me los hicieran, porque era algo de EPS, no, era una IPS, no era particular, sino contrato con EPS. Y aparte de eso, la niña me dice, no, 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 tranquila, yo se los autorizo y solamente le cobro otro copago y le sale más barato. Y yo, bueno, gracias. Y así fue. Y me dice, bueno, ya pago, entonces vaya allí al fondo a la derecha, que le tomen la muestra. De una, no había nadie, la niña que le tomó la muestra a mi mamá, mejor dicho, la Benita no la maltrató para nada, un consentimiento, un amor, y ya salimos. Juan Carlos hasta nos tomó el tiempo de cuánto nos demoramos, desde que nos bajamos del carro hasta que volvimos a subirnos,
fue algo impactante y mi mamá re feliz. Esa es una parte del testimonio. Recibo yo los exámenes ayer y yo miraba esos exámenes, miraba el otro, miraba el otro, miraba el otro y yo me asombraba. Yo decía, caray, estos exámenes están perfectos. Gracias, Dios mío, esa es tu gracia. Ese es el poder de tu cena, de la sangre. Cada vez que practicamos la cena del Señor, miren, yo me asombraba de ver esos exámenes de mi mamá. Le dije, mami, estás como quinceañera. Es que yo pasaba, Yadira me los mandó por foto porque tocó ir a reclamarlos en físico. Y yo veía en el celular y pasaba el uno, pasaba el otro, pasaba el otro. Yo, ¡ah! Dios mío, pero impresionante, o sea, impactante. Yo decía, hacía mucho tiempo no veía yo unos exámenes que le salieran también toda esa cantidad de exámenes a una persona. Y yo le decía, gracias Dios mío, porque es tu respaldo de lo que hemos venido hablando, es tu gracia, es el poder de la cena del Señor, de la sangre de Jesús, del pan y el vino, que trae rejuvenecimiento, que trae salud, que trae vida. Bueno, ese es un testimonio, desde ahí les cuento. El otro sucedió esta mañana, estaba yo donde una paciente haciéndole un manejo y yo no la conocía, era la primera vez que yo iba, y me dice, doctora, usted tiene tiempo, es que a 10 minutos de acá vive mi otra hija, tiene un niño muy malito, está con una dificultad respiratoria, y yo le dije, pues estoy un poco apretada de tiempo, pero camina lo miramos, entonces me fui hasta allá. Un niño de 3 años, sí, con una dificultad, estaba en una crisis asmática franca, con una dificultad respiratoria tremenda, estaba con la abuelita porque los papitos le habían tocado irse a trabajar con la otra abuelita, y la abuelita angustiada, y sí, el niño tenía mucha dificultad para respirar, eh, y la saturación de oxígeno que tenían el oxímetro ahí estaba bajita, estaba en 83, 84, entonces claro, lo miré y dije, no, el niño está desde hospitalización, entonces le dimos, ya la abuelita le había dado puff del antiasmático, démosle otros 2 puff, listo, esperé un tiempo, el tiempo que generalmente uno espera para que obre, volví, lo ausculté, y había mejorado como un 50%, pero todavía tenía mucha dificultad. Entonces le dije a la abuelita, comuníqueme con el papá, es importante que se venga para llevar al niño a hospitalizar. Entonces el papá le dije, mira, realmente el niño en este momento tiene una crisis asmática fuerte y tiene signos de bronconeumonía. Adicionalmente, para mí, yo sé el temor que ustedes tienen de llevarlo a un hospital, a una clínica por lo del coronavirus, pero se me hace que si lo ponemos en una balanza, es urgente llevar al niño. Entonces el papito ahí en el teléfono, yo estaba hablando con él, era por teléfono, se puso a llorar. Entonces le dije, mira, yo no te conozco, tú no me conoces, pero ¿me permites orar? Entonces el papito dijo, sí, sí, bueno, y entonces oramos. Y yo me fui a donde estaba el niño y oré por el niño, cerré los ojos y oré por el niño. Y listo. Ah, bueno, ya le colgué al papá y me fui a orar por el niño con la abuelita. Entonces oré una oración corta y cuando abrí los ojos vi que el niño estaba respirando bien y estaba incluso hasta juguetones. Yo había dejado el fonendoscopio ahí y estaba jugando con él. Y entonces, claro, yo me puse otra vez el fonendoscopio, otra vez lo ausculté. Ya la crisis asmática había desaparecido, seguían y le había disminuido los signos que normalmente se escuchan cuando hay bronconeumonía. Y le dije a la abuelita, tomémosle otra vez la oximetría. Pues le había subido de 83, 84 que tenía a 93. Lo normal es 90, de 90 hacia arriba. Entonces, claro, qué felicidad. Entonces llamé otra vez al papá y le dije, mira, estamos en un límite, pero yo me atrevería a decir que dejemos al niño en la casa. Reaccionó de esta manera. Estos son los signos de alarma de todas formas para llevarlo, pero inicien en cuanto antes esto para completar. Y de verdad que yo salí tan feliz de ver la gloria de Dios del Espíritu Santo, esa fidelidad y ese amor. Y la abuelita lo único que dijo al terminar me dice, Dios la oyó. Y yo decía, es hacernos conscientes de que el Espíritu Santo está con nosotros y es el que hace la obra. La Biblia dice que el Espíritu Santo está en nosotros, sobre nosotros y alrededor de nosotros. Pero muchas veces no somos conscientes de eso. Y el Espíritu Santo me ha venido enseñando cada vez más eso, de que si yo salgo, salgo es con Él, no con Él al lado, como, no, Él está en mí, somos uno sobre mí y alrededor de mí. Yo dije, uy, Espíritu Santo, tremendo, cómo obraste, qué bonito. Entonces, esos eran los testimonios que les quería comentar. Empodérense de todo lo que hemos venido hablando. Créanme que no son palabras simplemente de aliento, son realidades y verdades divinas y Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo quiere que nosotros las disfrutemos y nos empoderemos. Entonces, vamos a orar.
Cierren sus ojitos y vamos a pedirle al Padre de la Gracia. Padre, gracias, gracias, gracias por estos momentos que tú nos regalas. Yo bendigo a cada persona que en este momento está conectada, pero también a las personas que a través de YouTube escucharán en un tiempo esta enseñanza, Señor, pero también esta administración. Yo te doy gracias, Padre amado, por tu inmensa bondad, por tu ternura, por tu inmenso amor, Señor. Yo pido, papá, que bajo el poder de tu Santo Espíritu sean derribadas en el nombre poderoso de Jesús todas aquellas visiones equivocadas de quién eres tú y sobre todo cómo eres tú. Pido, Padre, como hija, porque tú me mandas a pedir, y yo pido como hija por mis hermanos y pido por mí, que nos sean abiertos los ojos del entendimiento del corazón, para que podamos entender cuánto es lo ancho, lo alto y lo profundo de tu amor, para que podamos recibir todo aquello que nos has otorgado. Te pido, Espíritu Santo, que nos des la sabiduría para hablar, que cada vez que abramos nuestra boca, Señor, nos pongamos de acuerdo contigo, no con lo que está diciendo el colega, el amigo, el familiar, el vecino, el noticiero. No, Señor. Enséñanos a hablar. En nuestras fuerzas es casi imposible, imposible hablar correctamente. Por eso pedimos el poder tuyo, Espíritu Santo, que tú tomes control de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestra lengua, para que día a día hablemos cada vez mejor y hablemos palabras de reino y llamemos las cosas que no son como si fueran. Y yo te pido que esta palabra traiga revelación, un rema de Dios a lo más profundo de la mente y del corazón de cada una de las personas que escuchen esta enseñanza, para que no sea una enseñanza más, sino para que realmente se empoderen y se apropien de ese principio divino. Llama las cosas que no son como si fueran, pero que bajo el poder tuyo llamemos es la bendición, Padre de la Gloria, y que nos pongamos de acuerdo de todo aquello que tú nos dejaste escrito en la Biblia, no para que quedara allí, no para que fuera simplemente una promesa cuando alguien nos la diera o de pronto la leyéramos, no. Todas las palabras y las promesas de la Biblia nos pertenecen a nosotros por derecho propio, son herencia divina, que nos apropiemos bajo el poder de tu Santo Espíritu, que es el que trae convicción y revelación de cada principio divino. Yo te alabo y te bendigo, papá. Te alabo y te bendigo, Jesús. Te alabo y te bendigo, Espíritu Santo. Y doy gracias por todo lo que eres y por todo lo que vas a hacer en nosotros. Y pido, Señor, por cada una de las peticiones personales, de las cargas, de las dificultades o situaciones que necesitan resolverse en cada uno de mis hermanos, para que seas tú propicio, dándoles primero que todo paz, reposo y tranquilidad, pero también la fe tuya, la fe de Jesucristo, para que ellos avancen en todo lo que tú les empieces a mostrar que tienen que hacer para salir de las dificultades que están. No en angustia, sino simplemente en reposo, porque la obra es tuya. Simplemente estamos atentos en qué nos dices tú, ven o quédate o haz o quédate quieto, pero siempre en reposo, porque tú eres el que obra. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo por lo que has hecho, pero también por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis amados amigos y hermanos, reciban una bendición especial de Padre, Hijo y Espíritu Santo y los esperamos en 8 días. Un abrazo a todos.